Bien, la palabra para hoy es Mateo capítulo 23 del 1 al 12. El título de la prédica es: No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Leamos desde el capítulo 23, desde el 1 hasta el 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que digáis que guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es que esta es una palabra que para que nosotros podamos comprender, tenemos que entender qué es Dios bendito. Hay muchas citas bíblicas. Estas son de las prédicas que deberían durar por lo menos 6 horas mínimo, y después de eso un tiempo de preguntas y respuestas. Hay mucho que decir, pero el tiempo es muy corto, así que no voy a hacer una prédica de 6 horas. Voy a tratar que usted pueda comprender, pero que podamos llegar hasta el final, porque si nosotros entendemos que Dios es bendito, entonces ¿qué querría decir que Dios es bendito? ¿Se acuerdan cuando dijo bendito el que viene en el nombre del Señor? Bendito quiere decir el que es dichoso por sí mismo, o que tiene la bendición, o que tiene la felicidad, o que se complace con sí mismo, se complace de ser lo que es, digámoslo así. Dios bendito es el que se complace de ser Dios y es dichoso en su gloria, digámoslo así, y Él es el que puede transmitir. Y por eso en mi oración hoy, cuando estaba diciendo que el gozo sea cumplido en cada una de las personas que están haciendo su ofrenda de agradecimiento o de voto, que cada uno pueda participar, que el gozo de Él se cumpla en nosotros, es decir, que no tengamos el gozo de este mundo, sino un gozo celestial que nadie nos va a quitar. Así que si tenemos este principio de entender que Dios es bendito, Él es el que bendice, es decir, Él es el que puede hacer que nosotros seamos dichosos, bienaventurados o benditos. ¿Sí? Él, porque la bendición proviene de Él, que es mayor. Nadie puede recibir nada si no les es dado de Dios. Es decir, nosotros cuando hablamos desde Génesis, mira, ¿por qué comienzo yo desde Génesis capítulo 1 siempre? Porque pienso que nosotros debemos corregir nuestro camino en este mundo como humanidad, y para eso Él llamó a un pueblo a través de Abraham. Pero tenemos que entender por qué el Dios bendito está diciendo por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él dijo que no habla por su propia cuenta, sino que Él mismo está diciendo: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces yo diría, pero yo no le voy a decir a mi papá, Padre. Es lo que quiero que comprendamos. Vamos a corregir muchas cosas a través de esta predicación para que pueda comprender, entender y vivir y experimentar el llamar a Dios Padre nuestro que estás en los cielos. La semana pasada solamente hicimos un poquitico, vamos cada vez dando pasito a pasito, entregando, hasta que vaya alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que el día cada vez sea más claro y nuestro caminar sea más en luz, salgamos cada vez más de las tinieblas. Entonces, cuando Dios dijo hagamos al hombre, Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias
y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mire, paréntesis. El mes entrante va a comenzar a celebrarse el mes del orgullo de todo el abecedario de multicolores. Ustedes por favor entiendan que eso que están haciendo no es un orgullo, sino que maquilladamente están haciendo que el hombre se rebele ante Dios el Creador, que lo creó macho y hembra. No entienden que están siendo prisioneros y esclavos de las tinieblas, que piensan que por el deseo de la pasión de la carne puede haber una multitud de formas de expresar amor. Eso es falso. Aquí dice, varón y hembra los creó, o macho y hembra, también lo está diciendo. Y luego dijo, cierro paréntesis, luego, si quiere entender un poquito mejor, lea Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Apunte esas citas y léala, porque estoy hablando de una manera para ordenar nuestro caminar, aunque este es un paréntesis de este mundo, para entender el Dios bendito, que es el que nos bendijo y quiere que nosotros seamos macho y hembra, y cuando nazca y cuando tenga sus hijos, usted pueda decir, ¿es macho o es hembra? Mire, pueden haber diferentes tipos de personas que crean que yo no soy sino esto y esto, que soy. Finalmente, cuando se enferma uno de la multitud de los géneros que se han inventado, cuando se enferman, uno va al urólogo y el otro va al ginecólogo. Así que no es sino dos. Entonces no hay especializaciones. Así nomás uno puede entender que hizo macho y hembra o no. Se cierra paréntesis. Ahorita, hablando que cuando Dios hizo al hombre, macho y hembra, luego dice en el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Les dijo que la multiplicaran, que se llenara la tierra, que tuvieran hijos. Las relaciones que nacieron de acá, que Dios bendijo para que el hombre pudiera tener hijos, obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues padres e hijos, ¿o no? Hasta en los animales, uno ve que ese es el patrón, o el macho, la hembra, y cuando se unen los dos en la forma animal, digámoslo así, una forma para expresarlo. A diferencia de los seres humanos, nosotros hoy, ser humano, después de haber recibido el Espíritu, tenemos 3 cosas que nos unirían para ser una verdadera familia, ¿sí? Que Dios comenzó, digamos, en la parte más alta es la mente, la cabeza. Cuando emulamos a Dios, estamos emulando su pensamiento. Pero cuando Él dije que ama de todo corazón, es que también se une el corazón. Pero lo más bajo, escuche bien y entienda, lo más bajo es la relación sexual, porque de ahí nacen hijos como cualquier animal. ¿Entiende lo que quiero decir? Cuando se unen 2 personas, chévere cuando se unen 2 pensamientos, ¿cierto? Que se unen también 2 corazones, porque puede amar desde el pensamiento, puede amar con el corazón y también puede amar humanamente y llegar a tener los hijos. Pero la parte más baja, entiéndalo, es la parte de la relación sexual, que eso lo puede tener cualquiera. Así que los que están llevando esa vida, que tienen una vida desordenada en su vida sexual, están viendo la parte más lejana de Dios, más rebelde ante Dios, de solamente usar la relación sexual, y ni usan ni el corazón ni la mente. Pero cuando se unen 2 personas, se deciden que voy a estar contigo para siempre, entonces está en la mente y está en el corazón. Yo amé a mi esposa con la mente, yo digo, yo sé con quién me casé, en mi mente yo sé con quién me casé, pero me enamoré del corazón. Claro, después tenemos las relaciones sexuales por donde nacen nuestros hijos, aunque es la parte más baja de tener hijos, pero es la única forma de expresar que nosotros recibimos esta bendición de multiplicarnos. Los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense. Esa es la bendición a la carne, el poder multiplicarse, el poder ser macho y hembra. Eso es básico y es mínimo. Pero cuando creó y la tierra se llenó, en el capítulo 2, escuchen muy bien, en el capítulo 2, en el versículo, esperen que esta Biblia está sin despegar todavía motores. Entonces dijo, en el capítulo en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz y aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La tierra estaba llena de esos que se multiplicaron, pero tomó a un hombre, a un macho lo tomó y lo puso en el huerto, el que lo había puesto en un lugar especial, para que él fuera el hombre que cuando Dios sopló como un aliento de vida. Ustedes saben que hay palabras que dan aliento, hay palabras que dan punto, hay palabras que se dicen hacia adentro, letras, digámoslo así, pues de alguna manera podemos decirle, por ejemplo, la P es así, la S suena, sale, la J sale, sí, ja, sí, la H
tiene un aliento. Cada una tiene como un número y tiene un aliento de vida. Cuando Dios dijo que le dio aliento y sopló, es a través de una palabra, un soplo, que le dio la oportunidad al hombre de poder hablar con Dios. Y otra facultad diferente que los hombres tienen, a diferencia de los animales, es que puede escribir. No hay ningún hombre que pueda, ningún animal que pueda escribir. El día que nació, el día que va a morir, que no puede escribir memorias, no puede escribir textos, no puede escribir canciones. Pero Dios le concedió al hombre en ese aliento de vida ser un ser viviente que se relaciona y puede adorarle, puede escribirle, puede recordarlo. Mire, la Biblia a mí me ha enseñado una cosa muy grande. Es que aunque yo en este mundo puedo perder memoria, la Biblia me dice que tengo que estar recordando. ¿Sabe por qué el Señor nos mandó a celebrar Santa Cena? Para que hiciéramos memoria. La Biblia siempre nos está haciendo recordar y quiere que nosotros hagamos memoria de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Si nosotros no tuviéramos esa facultad, no podríamos entender que Dios es bendito, que nos bendijo y quiere que nosotros tengamos bendición de Él, que lleguemos a ser hechos hijos de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es plan de Dios. Así que lo primero que hace es la carne y después sopla aliento de vida y le da al hombre una facultad. Ya no es lo que se multiplique, sino que de él sacó a la mujer. Yo he dicho varias veces, cuando sacó a la mujer es como si ese uno, que era el hombre, de ese uno, que no es el de Génesis 1:28, sino de ese uno que estaba en el huerto, entonces le dijo mire, yo pienso, cuando Dios le dijo al hombre que ponga nombres a todos los animales del campo, no fue Dios quien le puso. Imagínate lo iluminado que era Adán para poder decir, este sea perro porque quiero que esté cercano a mi corazón, este sea esto, él mismo viendo los animales le puso nombre, y esos nombres emulan hasta hoy en día la caracterización de cada animal, pero no encontró ayuda idónea para él. Entonces Dios dijo, vio que ninguno, por más que sea en su sabiduría, en su inteligencia y en su conocimiento, no hay ninguno igual a usted para hacer pareja. ¿Qué hizo? Pues sacó el alma, digámoslo así, por decirlo de alguna manera. Cuando sacó a la mujer, sacó el alma, pero eran uno. Cuando sacó el alma, sacó algo que tiene que ver con la divinidad de cuando Dios hizo al hombre. Despacio. Hizo al hombre uno, pero mejor, hizo dos y se multiplicaron. El que estuvo en el huerto era solamente uno, pero para que tengan vida espiritual, no trajo una mujer, sino que de ese hombre al que le sopló aliento y le dio vida, sacó la mujer. La mujer es la que, al complementarse, al unir la mente, el corazón y su parte sexual, pueden tener hijos con un pensamiento que conoce a Dios, que tiene el corazón para servir y conocer a Dios, y que podrán algún día llegar a ser a la imagen de Dios. ¿Sí comprenden? Porque si fuera solamente Adán, que va y se encuentra con una de las mujeres que son solamente carne, esa mujer que es solamente carne no va a poder entender el pensamiento del Adán a quien le ha soplado aliento de vida. Entonces era necesario que saliera carne de mi carne y hueso de mi hueso, y que esos dos, cuando se unan, sean como uno, que nacen hijos que buscan descendencia para encontrar algún día a Dios. Si no fuera así, nosotros nunca hemos podido conocer a Dios. No podríamos tener la dicha de ser benditos, o de recibir la bendición de Dios, o ser bienaventurados, que conoce a Dios y que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios, como nuestro Señor lo dijo en Mateo capítulo 5, en el monte de los Tés, cuando estaba haciendo el sermón, ¿sí? Que dijo que bienaventurados los que pueden ver a Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos esa facultad como seres humanos, aquí estaban los hebreos y los no hebreos. Aquí estábamos todos en este hombre que sopló aliento de vida, fue el hombre un ser viviente, y en Adán y la primera mujer y el primer hombre que estaban encerrados en el huerto. Cuando entró uno que era muy astuto, que no permanecía en la verdad, sino que buscaba la muerte, que buscaba matar, él hizo que el hombre se desprendiera de Dios. ¿Qué quiere decir? Juliana, también, que ha estado pendiente del hebreo, nos enseñó esta semana la reflexión algo muy chévere. Cuando la palabra verdad, ¿se acuerda que la semana pasada fue conoceréis la verdad os hará libres? Cuando la palabra verdad, que en hebreo son 3 letras, cuando le quita la primera, Aleph, le quita a Dios. Aleph es Dios. Bueno, Aleph es la primera letra del alfabeto. Aleph es la primera letra que está en la Biblia. Aleph, cuando dice al principio, Aleph, comenzó, creó Dios todas las cosas. O sea que con la letra A,
Dios creó todas las cosas. Es la verdad de Dios. La verdad de Dios es que con la letra A creó todo el universo, creó todo, desde la Aleph, al principio, ¿sí? Cuando el diablo quitó a Dios, dijo que sea como Dios, quitó a Dios, la letra que queda muerte. Al quitarle a Dios queda la muerte, o sea que Él es el príncipe de la muerte porque está haciendo que el hombre se separe de Dios. Quita la verdad de Dios para que Él sea, ustedes pueden ser igual a Dios y pueden ser como Él, no necesitan ustedes a Dios. Quítele a A de Aleph y quedará la muerte. Por eso Jesús le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque Él es mentiroso desde el principio y no es verdad en Él. No es verdad en Él porque no hay verdad en Él, porque no hay vida en Él, porque Él es el padre de la mentira y de la muerte. O sea, Él es el que ayuda a separar. El diablo, entre comillas, no es una palabra que se conozca teológicamente. Verdaderamente quiere decir el opositor, el que tiene inclinación al mal. La inclinación al mal es de esa serpiente que quiere que nosotros nos inclinemos hacia el mal. Al quitarle a Dios, está haciendo que el hombre se incline al mal o a la muerte. Estamos hasta ahí, Génesis, de la creación del hombre. En la estructura del pensamiento del hombre, que ya tiene soplo de viento, aliento de vida, que se puede comunicar con Dios, la serpiente lo engañó, le quitó a Dios, lo separó de Dios para que quede solamente la muerte, y estos dos que salieron del huerto, después que fueron engañados, entonces comenzaron a buscar a Dios, que no lo encontraban. El primero que encontró a Dios, digámoslo así, a quien Dios se le reveló, que por el cual de allí salió un pueblo a quien Dios le dio las lecciones de vida, que es la Torá. ¿Sí? ¿De quién salió? ¿De dónde salió este pueblo? De Jacob. ¿De dónde salió Jacob? De Isaac. ¿De dónde salió Isaac? De Abraham. Abraham es el que es conocido desde la antigüedad por ellos como el padre Abraham. Había inclusive cuando ellos morían decían que iba al seno de Abraham, o sea, vuestro padre Abraham. Vamos a mirarlo para poder corregir esto y poder entender. Estamos rectificando nuestra vida como humanos y también rectificar lo que Jesús también está haciendo en nosotros. Entender esa palabra que Jesús dijo: no llamáis padre vuestro a nadie en la tierra. Allí es el punto donde queremos llegar. Pero si no entendemos que todos estábamos en nuestro padre Adán, porque Adán era papá, digamos padre o patrón de la descendencia de la carne, pero también era patrón o padre de los seres vivientes. Por eso ahorita usted será madre de los vivientes. Hoy no vamos a hacer inclinación hacia la mujer, un poco más vamos a hacerlo nuevamente hacia el padre o hacia el varón, porque dijimos la semana pasada que Jesús nunca enseñó una oración para la Virgen María, es decir, nunca enseñó una oración para la mujer. Eso es rebeldía, querer buscar como mediadora a la mujer, siendo que la mujer está emulando, digámoslo así, a toda la humanidad. Toda la humanidad puede decir que es la parte femenina de Dios, por decirlo así de alguna forma, ¿sí? Cuando Dios creó al hombre, se separó, quiere decir que la humanidad es como la mujer, pero Dios es el que engendra, porque Él es bendito y puede tener hijos. Podemos llegar a ser hechos hijos a la imagen de Dios, porque el Padre es el que tiene la potestad de ser Padre para todos. Pero para que lleguemos a entender eso, tenía que llamar a uno, que era Abraham, capítulo 12 de Génesis. Vayan despacio conmigo, por favor, perdone si nos demoramos, no importa, por favor, no importa. Solamente entienda que hoy, muy importante, esta es una prédica que se debería ver muchas veces como las otras que han venido, pero que tienen un consecutivo para que usted pueda comprender y salir de las tinieblas hacia la luz, ¿sí? Entonces Génesis capítulo 1, 12, desde el versículo, es que es mucho para leer, bueno, vamos a leer 6. Y pasó Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, ¿sí? Vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿sí? Y haré de ti una nación grande, te bendeciré. ¿Y qué dice ahí? 12:2. Y engrandeceré tu nombre. Sí, el 12:2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es, te bendeciré, ¿sí? O sea, haré de ti una nación grande y bendeceré. ¿Qué más dice? Engrandeceré tu nombre, ¿sí? Y serás bendición. Porque es Dios quien bendice. Dios es el que le quiere la dicha que Él llegue a ser padre, ¿sí? Abraham tiene deseos de ser padre, como todos de pronto queremos ser papás. Y entonces el nombre Abraham, ¿qué quiere decir? Abraham como tal. Abraham, ¿qué quiere decir? Abraham, ¿sí? Nosotros como no entendemos en lo que dice, él se llamaba Abraham sin la H, Abraham. Y entonces dijo, pero ese nombre quiere decir
enaltecido. Bueno, vamos a leerlo en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Cuando le dio la circuncisión. Vamos a hacer a pasos agigantados. Entonces dijo en la capítulo 17 de Génesis, desde el 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Escuche que aquí hay un tesoro muy grande. Entonces, cuando le dijo, ustedes ya saben, ¿no?, qué quiere decir Abraham, y también yo les enseñé el nombre Yud, Hei, Bab, Hei. Ahorita en Génesis, antes de esto, acuérdense que el que está escribiendo esto es Moisés. Moisés es el que escribió esto. Pongo una separación ahí. Vamos a Éxodo capítulo 3 para que pueda comprender esto que pasó acá. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me dijeren cuál es, si ellos me preguntaren ¿y cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Él respondió respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí? Yo soy. Ese yo soy son estas tres letras. Yo soy el que soy. ¿Sí? Estoy hablando de Éxodo capítulo 3, versículo 14, 13 en adelante. ¿Sí? Cuando Dios le dio a Moisés el conocer estas cuatro letras. ¿Cómo fue que dijo Dios que conoció a Abraham? ¿Cómo conoció a Abraham a Dios? Dijo: yo soy el Dios omnipotente. ¿Sí? Génesis capítulo 12 está diciendo: yo soy el Dios omnipotente, anda delante de mí y yo haré de ti una nación grande. ¿Cierto? Lo acabamos de leer. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y enalteceré tu nombre. Ese nombre que tiene Abraham quiere decir enaltecido. ¿Sí? O quiere decir, esto es padre enaltecido. Es decir, que Abraham es una palabra que se dice, es abe, y Abraham, que quiere decir padre, abe, quiere decir abba, como decir ab. Cuando ustedes escuchan que ellos dicen ab, a los papás les dicen ab, a y b pequeña, v, ab, es papá. Pero Abraham quiere decir padre enaltecido, o sea que él se enaltecía. De decir, voy a ser padre. Y Dios lo dejó, a ver si iba a ser padre. Dijo: pero yo voy a engrandecer tu nombre, voy a hacer de ti una gran nación. Capítulo 17, entonces está diciendo: mi pacto es contigo. Ahorita ya estamos en 17, Génesis 17. Entonces, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él y dijo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres. Para ser padre de muchedumbres tenía que quitarle su orgullo de decir que es padre enaltecido. ¿Me comprenden? Porque ¿a quién se debería enaltecer? A nuestro Dios, siendo padre. ¿Quién es el único que puede enaltecer al Padre Dios? Es su Hijo. Hijo de Dios vino a enaltecer al Padre, pero él estaba diciendo que yo soy padre enaltecido. Entonces le puso la H, ¿cierto? Y hizo que ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, ¿sí? Que eso es padre de una multitud. Mira, Yud, Hei, Bab, Hei es lo que conoció Moisés, que se llama Yud, Hei, la Y, la H, la B y la H, ¿cierto? ¿Qué fue la letra que le puso Dios a Abraham? La H. O sea que Dios, así como cuando sopló en el hombre aliento de vida y fue el hombre ser viviente y le permitió vivir para que tuviera la relación, a Abraham le está soplando la H, entre comillas, ¿sí? Le está diciendo: te voy a dar mi H para enaltecer tu nombre, porque esto es un compuesto del nombre del Eterno. El Eterno quiere decir que cada letra tiene un número. La Y vale 10, la H vale 5, la B vale 6 y la H vale 5. Va a sumar todo esto a finalmente 8. 8 quiere decir eterno, por eso en muchas Biblias, en muchas prédicas le dicen el Eterno. ¿Por qué se conoce a Dios como el Eterno?
porque su nombre, al sumar lo que vale cada letra, es 8, y 8 quiere decir el Eterno. Así que el Eterno le dio la H a Abraham para que pudiera ser hijo, para que pueda tener hijos, porque él fue el que da la bendición y da la alegría. Por eso el primer hijo de Abraham se llama Isaac, porque es la alegría o la dicha de Abraham, que se lo dio a Dios en su vejez, se lo dio a Dios cuando él pensaba que ya no podía tener hijos, le dio a su hijo Isaac. ¿Está entendiendo hasta ahí? Voy a quitarle un momentico para que no quede la imagen, sino únicamente entienda que la H del Yud Be Hei Bab Hei es 2 H's. La primera H se la está dando a Abraham, para que sea padre de muchedumbres, que Dios le permitió, le dio la bendición de llegar a tener hijos. ¿Hasta ahí estamos bien? Por eso, este hijo que le nació después de uno que era por el deseo de la carne. Primero nació Ismael, que fue hijo de una esclava, ¿se acuerdan? Que como él no podía tener hijos todavía, ahora no podía tener hijos él, o no podía tener hijos ella. El nombre de Sara también lo guardó por Sarai. Ahorita no vamos a hablar mucho para no confundir, pero Sarai quería decir princesa, pero Sara también quiere decir como dama o reina, ¿sí? También la elevó para que llegue a ser madre de esos que Abraham va a tener, para que sea padre de esa muchedumbre que va a conocer al Dios omnipotente. Pero que cuando llegó al momento de Moisés, también le dijo que él es el Eterno, que era el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Entonces, Abraham recibe esto y le dijo que se circuncide. Es decir, usted va a ser como mi propiedad, usted va a ser como mío. ¿Qué es la circuncisión? Digámoslo así, para un solo contexto de lo que es circuncisión. Circuncisión es como cuando una persona va a tener la primera relación. Quiere decir que en esa parte de la carne, ese deseo de la carne, no va a tener. Le circuncidó para que ese hijo no sea un hijo del deseo de la carne. ¿Me comprenden? Es una forma de pacto de Dios que le está diciendo: circuncídese y yo le voy a cambiar el nombre, para que los hijos que nazcan nacen después de la circuncisión. Es decir, después que usted quite el deseo de la carne. Cuando usted quita el deseo de su carne, va a nacer mi hijo, va a nacer el hijo que yo le voy a dar. Y así fue como, siendo viejitos, ya ellos llegaron a tener hijos, no por el deseo de la carne, sino por la promesa que Dios le había dado a Abraham, tener un hijo. ¿Hasta ahí está claro? Voy despacio. Capítulo 22. Ahora, ¿qué pasó después de esto? En el capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham, ya es Abraham, el padre de muchedumbre, y en esto quiero que presten mucha atención, porque aquí depende su vida de fe. Y la razón por la cual el Señor dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto que está diciendo, esto que vamos a leer aquí, es importantísimo. Así que despierte. Si está durmiendo, se está quedando despierto, levántese y respire y diga: ponga atención. Ok. Cuando Dios le dijo a Abraham que en ti y en tus simientes serán benditas todas las familias, dijo: te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Ya engrandeció su nombre al bendecirlo para que pueda tener un hijo, porque no podía. Tener un hijo fue una bendición y fue la dicha del bendito que le dio a Abraham, ¿cierto? Y le pusieron Isaac porque me hizo reír, porque Sara tuvo dicha, no pasión de la carne, sino dicha de saber que tuve un hijo en mi vejez y que Dios va a cumplir la promesa que volveré y van a ser de ti una gran nación y habrá mucha gente. Imagínate esa felicidad de Sara, poder tener un hijo por fin a Abraham, sin deseos de la carne, sino únicamente por la promesa que Dios le había dado. Es que Dios quería, Abraham tenía el anhelo de ver a Dios. Entonces él se gozó cuando nació Isaac, tuvo mucha felicidad. Por eso Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó, porque dijo: Dios va a volver a mi descendencia. Pero una vez que lo vio y se gozó y tuvo la dicha que le dio el bendito de tener un hijo, de tener la bendición de multiplicarse y tener hijos, y ser bendición y engrandecer su nombre a través de haberle dado mi H, esa H con la cual él podía como tener ese aliento en su vejez de tener un hijo, le dijo: venga, capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, tu único. ¿Acaso no tenés Ismael? Es que le ha dicho que en tu simiente con Sara tendrá un hijo. Y él, por sus deseos de la carne, tuvo otro que fue después un dolor de cabeza. Fue el hijo de la esclava, ¿cierto? Ahora,
cuando dijo, toma aquí a Isaac, tu hijo, o sea, el que te alegró, con el que nos alegramos, con el que te di la bendición de multiplicarte, ¿sí? A quien amas, o sea que al otro no lo amaba, pero a su hijo. Cada palabra tiene mucho peso. A quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabe sobre cuál monte fue que lo fue a ofrecer? Donde hoy en día están esperando edificar el templo, donde ha habido 2 veces templo, hasta allá, vaya allá y sacrifíquemelo. Y entonces dice, aconteció de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué fue lo que probó Dios en Abraham? Probó Dios a Abraham, y vamos a mirar la parte de Isaac también, porque está probando si verdaderamente va a ser obediente y cree en el Dios omnipotente y que en él serán benditas todas las familias de la tierra, que me acabo de cambiar el nombre y tuve un hijo en mi vejez y me dio una dicha. ¿Por qué me lo voy a ofrecer en sacrificio? ¿A quien amas? Y Abraham se levantó muy de mañana y se le abordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ustedes saben la palabra adorar, ¿no? Acuérdense que Dios dijo que el Padre está buscando quien la adore en verdad y en espíritu. Es una adoración en secreto, es una adoración que nadie lo podía mirar. Era solamente Abraham e Isaac. No iba nadie más, no iban testigos. No lo estaba haciendo para que lo miraran. Mire que yo sí obedezco a Dios. No, era él solo con su hijo. Ahora, mire. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron juntos. Cogió la leña. Ahora, ¿ustedes piensan que Abraham era un niño que tenía 4 años, 3 años, que no podía tomar decisiones? No, Isaac. Abraham ya tenía casi 100. Isaac era un niño. No, tenía casi 40 años, tenía más de 30 años ya cuando ha pasado eso, sí. O sea, una persona ya madura y adulta que ya entendía lo que estaba haciendo. Unos dicen que tenía 2, otros dicen, en el mundo de los judíos dice que él tenía más de 30 años, inclusive puede tener 36 años. Por eso también se cree que él está emulando a Jesucristo cuando ya es adulto. O sea que él ya toma decisiones. Isaac no era un niño que dependía de lo que Abraham haría, sino que él también había podido decir no, porque ya era una persona adulta, como un cordero que se sacrifica, que tenía más de 1 año. Abraham tenía a su hijo ya adulto y estaba esperando que él ya también se pudiera casar. Inclusive ya después él se casó. También después de esto él se casó le buscaron una esposa. Tan pronto bajaron de allí. Entonces, cuando Isaac era adulto, entonces él ve que carga la leña y coge el cuchillo y se van arriba a adorar los dos. Yo pienso, mire, y pónganse ustedes a pensar, si una persona que sabe que va a hacer un sacrificio y pasa lo siguiente: y tomó Abraham la leña y el del holocausto y la puso sobre Isaac, y él tomó su manto, en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron juntos. Escuche muy bien, porque ahorita lo vamos a leer en la verdad. Esto, grábelo un momentico, que lo cargó con una carga, ¿sí? Y la puso sobre Abraham, sobre su hijo Isaac, y tomó el cuchillo y fueron juntos a adorar. Lo cargó, le puso algo encima, sobre su hombro, ¿sí? Y tomó el asno, ¿sí? Abraham abordó el holocausto y lo puso Isaac sobre su hijo y tomó en la mano el fuego. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dígame, en verdad piensen, ¿qué pensaría Isaac? No piensa ahorita un poquito en Abraham. Abraham ya sabemos que está obedeciendo, pero piensa que Isaac es una persona adulta y que él solamente está enseñando, está aprendiendo de su padre Abraham a temer a Dios, a obedecer. Isaac es el que sabe que nació, que es hijo de la mamá y que lo ama mucho, y que ya tenían problemas también con la hija de la esclava y toda la cuestión. Pero ahí está Isaac con las manos atadas, puesto sobre la leña, y entonces extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar al muchacho.
No dice que alzó su mano, sino que tomó el cuchillo. O sea, él estaba completamente resuelto. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham. Si él no hubiera querido sacrificarlo, ¿usted cree que Dios había tenido que llamarlo 2 veces? Estaba tan resuelto que tuvo que llamarlo 2 veces. Abraham, porque él al primer llamado decía: heme aquí. ¿Será que ya? Entonces no. Abraham. Y no, Abraham, porque él tomó el cuchillo y lo que le dijo fue: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño. O sea, ni siquiera eleve el cuchillo. No extiendas tu mano, no la eleves, ni hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. ¿Sí? Recuerden muy bien que este es un hijo que nació sin deseos de la carne. Este es un hijo que nació según la promesa que Dios le dio. Este es un hijo muy amado. ¿Está entendiendo y está viendo a quién más de lejos? ¿De lejos ve a quién? A Jesús, a Yeshua. Ahorita, cuando dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Dónde estaba este que vendría a ser como rey? ¿Qué reyes saldrán de ti?, le dijo a la mamá. Tiene que leer toda la historia, pero le dijo a Sarai: ya no se llamará más tu nombre Sarai, sino Sara, porque príncipes y reyes saldrán de ti. O sea, ella es reina, van a salir reyes de ti. Entonces, cuando Abraham tomó el carnero y lo ofreció, pero el carnero que estaba trabado entre las espinas. Tenía como espinas en su cabeza. No le dice nada de eso tampoco. Espinas en su cabeza. Un cordero, cambiando a Isaac por un cordero trabado en las espinas. Bien, entonces, este Isaac, para mí, tiene una elevación espiritual muy alta, aprendida del Padre Abraham. O sea, que sabe que yo fui cambiado por este cordero, que yo iba a hacer un sacrificio y que él no se negó, ni Abraham se negó, ni el hijo se negó a hacer ese sacrificio. Padre, si tú quieres hacerlo y si te ordenó, pues obedece. Pero después vio el cordero y lo ofreció en holocausto. O sea que el sacrificio y el culto no se detuvo. No lo dejaron para otro día. Ay, bueno, entonces ¿qué hacemos? No, pues dejemos así. No. Alguien tiene que reemplazar el sacrificio. Él se proveerá de cordero. El sacrificio la adoración debe continuar. El culto debe continuar. El servicio a Dios debe continuar. El servicio de confianza y fe. Fe y confianza en el servicio a Dios debe continuar. Entonces se proveyó del cordero para que ese culto de servicio y de confianza en Dios se pudiera dar. Pero estaba viendo de lejos a las benditos que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De lejos. Dios le estaba dando la buena a Abraham de lejos, diciendo: algún día vendré a ti, a tu descendencia, y serán bendiciones, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham está viendo la bendición sobre su descendencia, que así como nació un hijo sin el deseo de la carne, nosotros también podemos nacer de nuevo sin tener los deseos de la carne. Entonces dice que le ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Y 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová se proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. O sea que siempre decían: aquí será provisto, aquí Dios sabía, ¿qué es esto? Aquí será provisto, aquí Dios se proveerá de cordero. Y cuando llegó Juan el Bautista: este es el cordero de Dios, porque allá se proveerá. Este es el cordero. Yo voy a presentarles a uno que ustedes no saben ni quién es, pero este es el cordero que Dios se proveyó para que en él sean benditas todas las familias de la tierra, que quita el pecado, que corrige el problema de la muerte en el Génesis. Cuando el diablo separó a la humanidad de Dios y dejó la muerte, Dios quiere enviar la vida a través de este que tiene vida, que viene como la simiente de la mujer, que Jesús nació sin los deseos de la carne, que Jesús no nació por una pasión de María, que Yeshua, nuestro Salvador, no nació por un deseo humano, sino que Dios le puso este nombre, Yeshua. ¿No se dan cuenta ustedes que tiene una H
ese Yeshua, y que ese Ua con H es el que le quieren quitar los judíos, que no quieren sino decir Yeshu. ¿Sí? Porque la otra H del Eterno la tiene su hijo. ¿Me comprenden? La primera H se la dio a Abraham, la segunda H se la dio a su hijo para que sea padre de multitudes, o sea que él es el que tiene la potestad de ser hechos hijos en Yeshua. En Jesucristo nosotros podemos llegar a ser hijos por la H que trae. Ahorita no voy a hablar todo el nombre, cada letra tiene un significado en Yeshua, cada cosa, pero entiendan hoy, Padre, me comprenden, Padre, que el Eterno le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las familias y le dio la H para que se llama Abraham, hijos de los deseos de la carne, hijos que nacieron de todas maneras por la carne. Porque los hijos de Abraham, aunque Isaac no fue nacido por los deseos de la carne, los descendientes sí, los siguientes sí. Y de ahí nació un pueblo a quien Dios le dio la ley. Y ese pueblo que tenía la ley, cuando llegó el tiempo de la ley, llegó Jesús. Y resulta que Yeshua, que venía a salvarnos de la esclavitud. ¿Se acuerda que tomen mi yugo y ligera mi carga? Sí, toman mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿De quién estaba hablando? Porque Isaac estaba cargando simbólicamente la cruz, dándose por la humanidad. Escuchen muy bien. Okay. Cuando Isaac está siendo sacrificio, ellos están pensando, y Isaac debe estar pensando, que si de mí van a salir mucha multitud de gente, debe ofrecerse este sacrificio. O sea que Isaac es más enaltecido porque él se ofrece por sus hermanos. Él se está ofreciendo como sacrificio para que Dios pueda cumplirle a la humanidad que en la simiente de Abraham sean benditas todas las familias. ¿Me comprenden? O sea que Isaac es muy elevado espiritualmente, muy alto. De pensar que yo me ofrezco, o sea, como un sacrificio. Si me toca sacrificarme, me sacrificio por los que van a ser como mi descendencia. Y de ahí salió Jacob y de ahí salieron los hermanos. Y esos hermanos fueron los que dio Moisés y los tuvo como esclavos. Dios los dejó como esclavos en Egipto y les dio la ley, los cargó con una ley, entre comillas, les cargó con una ley que es la ley que los llevaba a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Israel, o sea Jacob, que son los hermanos, en la visión de Isaac, recuerden que cuando Isaac iba a nacer, dijo a la mamá que hay dos que están luchando. Génesis 25. Génesis 25. ¿Sí? 25. 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo en Padán Aram, hermano de Labán. Por eso ya tenía 40, pero muy seguramente el sacrificio que iba a hacer era cuando tenía ya mayor de edad. Ya él podía decidir si ofrecía su vida o no la ofrecía, igual que Cristo. Cristo pasó los 30 años y ofreció su vida y él la puso. Él dijo, yo nadie me la quita, sino que yo la pongo. Es como está hablando lo que dice Isaac. Isaac dice, bueno, si tiene que nacer por mí y padre Abraham va a hacer esto para tener bendición, pues yo ofrezco mi vida. Pero que el padre se le iba a quitar. Pero no le hagas daño al muchacho. ¿Me están uniendo todo? 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Dice, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor? Digámoslo así, en figurado sería Esaú, ¿cierto? Cuando Esaú sabía que él tenía la bendición, pero Jacob la tomó, pero ya la mamá de Jacob sabía, entonces por eso lo ayudó a que él se vistiera como Esaú y recibió la bendición, ¿cierto que es fácil? Luego lo mandó, se alejaron los dos, y cuando Jacob iba a volver decía, Esaú me va a matar. Esaú me va a matar. Entonces, 32. 9. Y dijo Jacob,
el Dios de mi, dice, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y he aquí que te haré bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo verdaderamente Jacob? Está recordando el padre Abraham que Dios le prometió. Está invocando, ¿sí? Por eso estamos diciendo que estamos invocando. El padre Abraham que me dijiste que saliera. El padre Isaac que me dijiste, yo soy hijo de Isaac. ¿Será que Jacob, Esaú me va a matar? Entonces se encomendó y él sabía que no le iba a hacer daño porque, de manera figurada, el menor iba a ser servido por el mayor. Esto es solamente una parábola para que nosotros comprendamos que aunque los dos nacieron de un solo vientre, escuchen muy bien, de ahí solamente recibió la bendición Jacob, o sea, es Israel, y de ahí nacieron los 12 patriarcas, pero son hijos de la misma mamá y del mismo papá, pero de ese vientre se dividió y salieron dos. No le pasó lo mismo que le pasó a Abraham con Sara y la esclava, pero esa pareja que tiene eso, está hablando únicamente de los que están bajo los deseos de la carne, que va también a hablar acerca más adelante de lo que es Israel según la carne, porque Dios les dio la ley. Escuchen bien, los hijos de Jacob nacieron según los deseos de la carne, ¿o no? De Isaac no fue por el deseo de la carne, pero de Jacob sí. Jacob sí tenía hijos, tuvo 12 hijos. Dentro de ellos, bueno, no voy a decir de eso más bien ahora. Los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, y que le está cumpliendo a Jacob de ser una gran nación y ir a ser como el heredero de todo. Por eso siempre están diciendo el padre Abraham, el padre Isaac y el padre Jacob, el Dios de vuestros padres. Y en Génesis se está diciendo el Dios de vuestro, en Éxodo capítulo 3 que acabamos de leer, cuando le dio a conocer su nombre, le dijo: el Dios de vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob me han enviado. Estaban acostumbrados a decir el padre Abraham, el padre Isaac y el padre Jacob. Son los patriarcas de haber dado una nación como hermanos que se quieren, pero que Dios les dio una ley. A ese pueblo que llegó según la ley, entonces Dios les puso la ley para que estuvieran confesando que es pecado. Véanlo así. Israel viene siendo como un filtro para la humanidad. ¿Sí? No para ellos mismos, no solamente para sí mismos, sino para la humanidad. Porque Israel es el que conoce desde el pasado que Dios dijo al hombre: hagamos a imagen y semejanza de Dios. Moisés lo sabe. ¿Quién más lo sabía? Nuestro Salvador Yeshua. Mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo acá. Y Yeshua está, digámoslo así, como les dijera yo, está recorriendo lo que acabamos de recorrer con estas palabras. Pero en sus propias palabras, él, siendo el Hijo de Dios que nació en este mundo sin deseos de la carne, para que en él fueran benditas todas las familias de la tierra, es a quien Dios lo envió con este nombre para salvación y para dar vida. ¿Sí? Los hijos de Abraham tenían vida. Los hijos de Yeshua, digámoslo así, Dios le concedió que hubiera hijos de Dios por el Hijo. O sea que el Hijo nos puede llegar a ser hechos hijos de Dios por esa potestad que Dios le dio de darle vida a toda carne, que dice Juan capítulo 17. ¿Sí? Sí, tienen muchos versículos y quisiera decir más, pero yo sé que el tiempo no nos acaba y no quiero confundirlos. Quiero irme como por la línea, que inclusive guardé mis citas bíblicas para que me pudiera ir rectamente y puedan entender esto con mucho gozo y que sea para ustedes mucha bendición. Entonces vamos a leer de la manera en que de la manera en que este hijo que no nació por los deseos de la carne, que es Yeshua, que no nació por los deseos de José, ¿sí?, ni por la pasión de María, sino que es hijo de Dios, que es la simiente que Dios le prometió a Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ya nació él y llegó a los que estaban bajo la ley, que la ley les había servido como una forma de llevar el peso del pecado. Ellos tenían que saber que tengo que morir, hay que dar la vida por el hombre para remediar, ¿cómo se dice?, rectificar, para corregir lo que pasó en el huerto del Edén. Porque el diablo nos separó, nos quitó la verdad, nos quitó a Dios. Y Abraham conoce a Dios, pero como él se quería enaltecer teniendo hijos, dijo: no, usted no se va a enaltecer, yo lo enaltecería y lo haré padre de muchedumbres,
y usted tendrá bendición, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Estoy recorriéndolo ya más rápido después de haberlo leído lentamente. Cuando llegó a quien Dios dio la promesa, que tienen que leerlo en Gálatas capítulo 3, ahorita si alcanzamos lo leemos. Entonces él llegó a ese momento a los que estaban bajo la ley, que la ley era un peso, era un yugo por el cual ellos tenían que estar confesando constantemente que soy pecador. La ley era para que confesara públicamente que es un pecador. Pero los fariseos, todo lo contrario, se apoderaron de esto y parecía que eran muy limpios. Entonces usted lee todo el resto del capítulo 23, que no lo leí en la cita bíblica, pero que ustedes lo van a comprender. Es cuando lo lean, que dice: ustedes son los hipócritas. ¿Sí? Hipócritas, fariseos, hipócritas, los escribas, hipócritas, los intérpretes de la ley, hipócritas todos ustedes que no tienen la fe de Abraham. Porque Abraham no hizo esto para ser visto de la gente, ni Isaac tampoco. Entonces les dijo Jesús, Yeshua. Mire, yo les he dicho muchas veces ya, desde que comencemos a comprender el nombre de Yeshua, ¿sí? Que a veces ya se nos dificulta a veces decir Yeshua, y ya estamos otra vez como corrigiendo, rectificando. Pero si a usted se le sale decir Jesús, no hay problema. Solamente entienda el valor del nombre de Yeshua y la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios y tener la bendición de llamar a Dios Padre, porque su nombre está emulando que en Cristo, en Yeshua, en ese Salvador, podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Por esa emanación divina que trae Jesucristo por medio de su palabra y por medio de su sangre. Dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 3 de 23, Mateo 23. Es la cita bíblica, Mateo 23. Voy al versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardaréis, guardadlo, y hacedlo, mas no os hagáis conforme a las obras, a sus obras, porque dicen y no hacen. Es como decir: Señor, yo te obedeceré. Y Abraham obedeció y se fue y no dijo nada, sino que ve y sacrifica. ¿Sí? Entienden que su Señor está rectificándolos a ellos, diciéndole: sean como Abraham, porque él vino a la descendencia de Abraham, a los que dice que mi padre Abraham, padre de Dios, Isaac, Jacob, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob, es a quien ellos llaman padre de la fe, que obedeció a Dios, como lo hizo también en su momento Isaac y como también lo hizo Jacob. Y ellos que recibieron la ley, para que Moisés les hiciera entender que necesitan un Salvador, que necesitan un Cordero, que necesitan un sacrificio, que necesitan la vida, que necesitan la verdad. Ellos no lo entendían ni lo veían así. Entonces el Señor les dijo esto: porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre sus hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren llevarlas. ¿No lo leímos ahorita en Génesis? ¿Acaso Isaac no quiso llevarla? ¿Acaso Isaac se negó? Isaac cargó. Pero los fariseos, por la ley, por ocultar su pecado, por ocultarse y tener una que lo llamen rabí, maestro y señor, entonces preferían no. Entonces, por eso que Jesús vino según la ley, pero vino a salvar de la ley, a liberar de esa ley que era muy pesada y a poner un yugo sobre nosotros que es mucho más fácil, que es el yugo del amor, del verdadero amor, que se ama con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Y así pueden hacer los hijos de Dios sin los deseos de la carne. Los hijos de Dios no nacemos por los deseos ni por generación. Cuando mi esposa y yo podemos tener mucha fe y pueden hacer los hijos, pero ¿acaso porque mi esposa tiene fe, yo tengo fe que mis hijas van a ser hijos de Dios porque son los deseos de la carne? No, pero sí podemos transmitir la fe por medio de la palabra. Hasta en la oración estaba diciendo la hermana: ayúdanos para que nuestros hijos adopten, o sea, que acepten la fe como Isaac la aceptó, como Jacob la aceptó. De ese Dios omnipotente que Dios había creído, que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Él les está diciendo: antes hacen todas las obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Usted no ha visto a ningún pastor, entre comillas, que quiere ser así? Solamente que, ay, no, qué duro, no, es que ¿cómo sabe? Qué inteligente. Si a mí no me enseña la vida, yo he dicho muchas veces a mi familia, si a mí, en la vida que me ha pasado, en la vida que yo tengo, que yo le dije: Señor, usa mi vida, soy tu siervo. ¿Usted qué es? Usted es un miserable. Sí, me sirve su miserableza. Usted se perdió un niño, me sirve eso que perdió un niño. Usted se casó con una mujer, me sirve eso. Usted tuvo una hija, me sirve eso. Y tuvo 2 hijas, me sirve también.
Yo no sé usted cómo le puede servir al Señor con todo lo que ha pasado en su vida. Cada uno de nosotros podemos servirle, depende de lo que hemos pasado en nuestra vida. Estos que habían pasado por la vida de ser esclavos, por la vida de tener una ley, tenían que haberle servido por la experiencia que tenían ellos con Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él solamente les está respondiendo, les está diciendo: ustedes se están creyendo muy enaltecidos, se están enalteciendo mucho, y que le digan rabí, rabí. ¿No se acuerdan que yo le quité el enaltecido a su padre Abraham? Y que Isaac cargó por el pecado, y que Jacob amó a los hermanos y que dijo que se amaran todos y a todos los bendijo, para que se amaran como siendo uno. Y sin embargo lo querían matar a él. ¿Por qué? Porque les hablaba verdad. Entonces, cuando ya los enfrentó, les dijo: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Lo dice 2 veces: uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros hermanos. Está hablando del maestro que les puede hablar acerca de lo que verdaderamente estaba pasando en él a través de Isaac. Que pueden aprender de mí, yo soy el maestro. Ustedes pensarán que fue Isaac, que fue Abraham. Por eso digo: no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. ¿A quién le está diciendo? ¿A toda la humanidad? En medio de todo, sí y no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un padre de la carne, pero ya tenemos un padre nuestro, ¿cierto? Pero quiere decir que yo no llame a mi papá padre, o que mis hijas no me llamen padre. Obviamente, me pueden decir padre, pero a ellos que estaban pensando que por ser descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, que tenían toda la bendición por ser descendientes, dijo: no, es por creer en mi nombre. ¿Sí? Si ustedes creen en mi nombre, que yo les vengo a dar vida, ustedes tendrán vida y los voy a hacer libres. La verdad los va a hacer libres. Fue la prédica de la semana pasada. Conoceréis la verdad, porque el diablo los alejó, les quitó a Dios y se pusieron ustedes. Ustedes se están enalteciendo con la ley, pensando que pueden llegar al cielo siendo buenos y justos y santos. Pero ¿sabe qué? Ustedes son una parranda. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las vidas y como pretexto hacéis largas oraciones. Y ahí diga más adelante toda la forma de expresión de lo que ellos estaban haciendo, creyéndose mucho y no entendiendo la fe de Abraham, la fe de Isaac y la fe de Jacob, y la promesa que Dios le había dado a la humanidad, que todos podríamos llegar a ser hechos hijos de Dios, que nacimos sin los deseos de la carne. Entonces, cuando está diciendo: no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. O sea, a nosotros cuando estábamos en otra iglesia nos decían: el padre Abraham tenía hijos, y muchos hijos tenía Abraham, y yo soy uno, y tú también. Y yo cuando escuché esto, no, esa canción está mal. Esa canción para nosotros no está bien. Nosotros no podemos llamarle a Dios, a Abraham, padre. ¿Por qué ser enaltecido? Porque no, Él va a ser padre, pero de muchos hombres, de la gente de la carne, de la gente que va a tener la ley, de los esclavos. Él va a ser el papá de los esclavos de la ley. De allí saldrán los que son esclavos de la ley, y a esa descendencia yo la voy a liberar, la voy a sacar, la voy a redimir y la voy a tomar para mí. A eso, descendencia de Abraham, ¿cómo es? Los voy a sacar, los voy a liberar y los voy a redimir y tomarlos para sí. ¿Cuántas veces en cuántas prédicas he dicho lo mismo? Cuando nuestro Señor está derramando la sangre en la cruz del Calvario, ¿qué está haciendo? Está haciendo la redención, porque Él está ofreciendo su vida por los hermanos. Porque Yeshua es el que viene con la H a dar vida. Si la sangre de Él nos tuviera la vida, la genética espiritual de Dios no estaría en nosotros. Pero la H de Yeshua, como nuestro Salvador, derrama la sangre, cosa que no podía hacer nadie. Él es el Cordero que Dios se proveyó para que cargara con nuestro pecado, para que cargara con la bendición de: yo voy a morir como maldito y ustedes reciban la bendición. Yo voy a llevar todo el peso de la ley. Voy a llevar todo el peso, todo ese yugo de la ley lo voy a llevar. Ustedes están confesando que son pecadores, no se preocupen, tranquilos. Cuando derrame mi sangre, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad. Serán librados de la muerte, ¿sí? Y podrán llegar a decirle a Dios verdaderamente Padre. A Dios le van a poder decir Padre. Ya no tienen que decirle Padre a Abraham. Ya no tienen que volverle a decir Padre, no, Padre vuestro a nadie en la tierra. No vuelvan a decir el Padre Abraham, el Padre Isaac, porque uno es vuestro Padre. Cuando conozca la verdad, ¿qué vamos a hacer? Hijos de Dios como libres. Es que
A veces digo que uno puede demorarse y repetir esta prédica 100 veces y vista desde muchos puntos de vista, y a nosotros como que no nos baja. Tenemos tan mala memoria que digo yo, ayer yo encontré unos videos de hace mucho tiempo de mi familia, hace 30 años, no veía yo ese video, no lo había visto siquiera. Otros de 38 años, otros de 25 años. Vi una prédica mía hace como 20, como 15 años, 17 años, no sé. Y yo veía y decía, nosotros estuvimos allí y nosotros hicimos esto. Y mi hermana me dice, uy, no, ¿cómo se nos olvida? Nosotros, yo ni siquiera sabía que... Le decía, no, pues es que nosotros somos tan desmemoriados que si no fuera porque el Señor nos mandó a celebrar Santa Cena, perderíamos la salvación también. Nos olvidaríamos del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, como con la emanación de Isaac, que está diciendo, pues si tengo que ofrecerme en holocausto, pues yo lo haría. Pero Dios dijo, no, ningún hombre puede hacer esto. Voy a poner un cordero temporalmente para cuando yo envíe mi amado, mi hijo, mi único, a quien amo, para que les dé vida. Es Yeshua, su Salvador, va a ser su Salvador. Por eso a todos los que le recibimos y a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios en Cristo, en Yeshua. Por esa potestad que Dios le dio. Lea, Juan, capítulo 17, no lo tenía, pero leámoslo. Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. ¿Cuánto llevamos? Dice, estas cosas habló Jesús, versículo 1, y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué? Padre. ¿Él acaso Jesús le estaba hablando Padre a Abraham? Jesús decía Padre a Abraham. Decía Padre eterno, mi Padre eterno. El eterno es mi Padre. Y Él les dio a ustedes el multiplicarse, pero yo les voy a dar a ustedes vida, los voy a hacer libres, voy a hacer que lleguen a ser hechos hijos de Dios. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti como la H del Hijo. H, ¿sí? La H tiene un significado. Cuando usted dice H, sale como aliento, ¿cierto? H, no tiene sonido. La H no necesita algo para que suene. La H es como, y sopló en su nariz aliento, había H, y fue el hombre un ser viviente. La H le sirvió a Abraham para que ya no sea enaltecido, sino que sea un hombre que puede traer hijos de la carne, ¿sí? Hijos bajo la ley. Pero Jesús viene con la H que trae la vida, porque esencialmente es la H del eterno, que viene desde el eterno, que pasó por su boca y sus palabras salen como el que da aliento de vida. La sangre y la carne. Dijo, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Entendieron? Terminemos únicamente. Gálatas capítulo 3. No importa que nos demoremos un poquito, Silvia, mírame cuánto tiempo llevamos acá. Gálatas capítulo 3, un momentico. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Rápido. 8. Gálatas 3, 8. Pero ahora dejad también, perdón, ¿dónde estoy? Ay, estoy en Colosenses, perdón. Filipenses, Efesios, Gálatas 3. Se pegan las hojas. Estoy con una Biblia nueva. 3:8 dice, desde el 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces vuelvan a leer Mateo 23. Y que por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la fe no es, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo, en Yeshua, para que en Cristo Jesús, el Yeshua, la bendición de Abraham alcance hacia los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. El Espíritu.
el H, ¿sí? Hermanos, habló en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificada, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como como Ismael y como los otros. Su simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y su simiente, la cual es Yeshua, diga Yeshua. Sin miedo. Yeshua sí tiene sí tiene la potestad de hacer hechos, de dar bendición, de que seamos bienaventurados, dichosos, felices, que la felicidad de Dios llegue como una bendición a nosotros. Cuando usted dice, Dios es su Padre, decir, qué bendición tan grande, qué felicidad tan grande, qué gozo más grande, qué bienaventuranza tan grande, porque eso solamente viene de Dios que bendice, que así como le dijo al primer hombre que se puede multiplicar, Abraham también le dijo, usted también se puede multiplicar, pero también los hijos de Dios nacen es por los deseos de Dios, no por los deseos de los hombres. Dice, ¿dónde voy? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado para con Dios, por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga ni la invalida, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida como un filtro, digo yo, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, de mano y de un mediador. Capítulo 4, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¡Qué bendición, diga! ¡Qué dicha! ¡Qué bienaventuranza! ¡Qué felicidad! Que el gozo de Dios se cumpla en nosotros es tener esta bendición de llegar a ser bendecidos, que Jesús nos dio se llevó la maldición en la cruz, cargando sobre el madero. Él era el único que podía darnos vida. Él era el único cordero que podía rectificar el poder llegar a conocer a Dios y a Jesucristo, que fue enviado como la promesa para que llegáramos a ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Amén quiere decir eternamente también. No se preocupen decir, Yeshua es nuestro Salvador y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque el otro es un mentiroso que nos separó de él y solamente dejó la muerte. Pero el único Dios verdadero envió a Jesucristo. Conocimos la verdad. La verdad, nos unimos a Dios por medio de Yeshua. Somos libres, somos hijos de Dios por la promesa, así como Abraham, como Isaac. Somos hijos de Dios según la promesa que Dios le dijo a Abraham: en tus simientes serán benditas. Si yo digo, tú eres hijo de Dios, dice, yo soy bendecido. Yo tengo la bendición de llamar a Dios Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Amén. Entonces oremos: Padre nuestro que estás en los cielos, por la promesa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre eterno, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo sé que hasta el Padre nuestro lo van a entender mucho mejor. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la guía, la dirección del Espíritu Santo, el amor del Padre, esté siempre con todos los que invocamos a nuestro Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como Padre nuestro también, para siempre y eternamente. Amén.